Bueno, a mí me tocó este tema, que es un tema que personalmente me gusta. Lo he venido trabajando en los últimos 2 años con la sociedad de ELA, de la cual estoy bastante ligado y creo que es un grupo de trabajo que está trabajando muy bien en el CELAU, en el Hospital de Clínicas, y ha venido desarrollando mucho el tema de la ventilación no invasiva en el paciente crónico. Así que, bueno, le pedí a Jimena que me dejara hablar un poquito de este tema y de cómo manejarnos en este tipo de situaciones. Siguiente. Bueno, esto ya lo dijo Daniel, la BNI es una forma de soporte sin la necesidad de tubo endotraqueal, tiene objetivos bien claros, mejora la oxigenación, nos va a asegurar una buena ventilación alveolar, nos va a proporcionar el reposo de los músculos respiratorios, previene complicaciones y mejora la calidad de vida en mayor o menor medida, vamos a ver en alguna de las etiologías. Siguiente, Jimé. Desde Brollar, en los inicios, hay ventajas y beneficios que ya fueron ampliamente demostrados. Siguiente. Y quería detenerme un segundo en esto. En la historia, hay una historia para la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes crónicos y otra historia para la ventilación en agudo, pero todo comienza en la década de los 80 con pacientes neuromusculares y esas primeras publicaciones, como le mostraba Daniel, en pacientes crónicos estables, donde se empezaron a probar terapias primero con CPAP, seguido de la famosa epidemia de polio y la ventilación a presión negativa, etcétera, en esos momentos. Y a partir de ahí vino un desarrollo muy importante en todas estas áreas. Siguiente. A tal punto que ya en la época de 1980 en CHEST salía publicado ya 20 años de experiencia en ventilación por traqueostomía en diferentes tipos de situaciones, fíjense, secuelas, miopatías, secuelas de tuberculosis cuando se hacían los famosos plombajes externos para lograr el tratamiento de la tuberculosis, en EPOC, en enfermedad bronquiectásica, y ya cuando empezamos a ver en la década de los 90 comienzan a ver la ventilación por presión y fundamentalmente por presión positiva, por vía nasal, en el paciente ambulatorio, comienza a haber un gran desarrollo tecnológico en lo que tiene que ver a equipos y de interfaces que permite que los pacientes comiencen a aumentar su supervivencia. En todos estos trabajos, en mayor o menor medida, siempre se tomaba que la mejoría en los síntomas de hipoventilación, mejoría en la gasometría, se intentaba preservar función pulmonar, se enfoca mucho en la calidad de vida de estos pacientes. Siguiente. Hasta esta publicación es bastante reciente, donde uno puede ver todo el listado y las evoluciones que van a tener estos pacientes en la supervivencia bajo ventilación no invasiva. Fíjense ustedes, acá hay pacientes con escoliosis severas, ventilados, donde uno sabe que van a estar estables durante mucho tiempo, el síndrome de Pickwick con hipoventilación obesidad, donde uno, una vez que corrige esos pacientes, entran a una meseta de muy buena respuesta, y sin embargo tenemos otros, como el que vamos a hablar específicamente hoy, que es digamos, la principal dentro de las enfermedades neuromusculares rápidamente evolutivas, como es la ELA, que a pesar de lo que hagamos nosotros, la declinación funcional va a ser rápidamente progresiva, pero ahí, independientemente de la evolución, también podemos mejorarle la calidad de vida de esos pacientes, mejorarle su calidad de sueño, y los trabajos más recientes han demostrado que también se prolonga la supervivencia de los mismos. Siguiente. Es clásico, conocido, y así se divide el abordaje de estos temas en pacientes con enfermedades neuromusculares rápidamente progresivas, donde la vedette es la ELA, seguido por el Duchenne. Hay otros de progresión variable, donde pueden evolucionar de diferente manera, que están integrados por distrofias, miopatías, la miastenia, que en su debut muchas veces se puede comportar de esta manera. Hay lentamente progresivas o no progresivas que nos van a permitir un abordaje con mayor paciencia, digamos, de estos pacientes, donde podemos probar y empezar con presiones muy subterapéuticas e ir dando, y nos va a dar tiempo a que nosotros acostumbremos y logremos una ventilación efectiva, como puede ser la secuela de polio,
algunas distrofias, algunas atrofias musculares, los pacientes secuelares neurológicos con lesiones medulares. Algunos de esos pacientes nos van a dar un poquito más tiempo. Hay otro grupo que son los pacientes con patología de la pared torácica, como la cifocoliosis, los fibrotórax o las hernias diafragmáticas, paresia o parálisis diafragmática, que también van a necesitar ventilación y nos van a dar un poquito más de tiempo. Y ya fíjense ustedes, de las recomendaciones hechas del año 99, había la EPOC en algunos casos seleccionados, y hoy le voy a mostrar la evidencia del 2020, donde también se beneficia, pero también en algunos casos seleccionados de EPOC no hay evidencia que sustente la ventilación en el EPOC de todos los pacientes con EPOC, independientemente de su severidad, sino alguno de ellos. Siguiente, Jimé. Siguiente. Lo que centra a todos estos pacientes en mayor o menor medida es la hipoventilación alveolar. Y todo tiene una secuencia cronológica de procesos fisiopatológicos que se van a ir suscitando. Estos pacientes comienzan con alteraciones de los gases durante el sueño y específicamente durante las etapas de sueño REM. Sigue estas alteraciones de los gases con disturbios en la calidad en las etapas de sueño, que comienzan los pacientes posteriormente a esto a tener síntomas y disturbios por ese sueño no eficiente. Recién en una etapa intermedia avanzada comienza a haber alteraciones de los gases y sobre todo matinales en la mañana. Sigue con los síntomas, comienza a haber recién una etapa muy avanzada el cor pulmonar y el fallo respiratorio. Volvemos un poquito hacia atrás. Bueno, todo esto se correlaciona, como vamos a ver, con diferentes medidas de la capacidad respiratoria y función pulmonar, que es muy importante que lo vayamos midiendo, y esto puede ser más o menos acelerado dependiendo de la patología con la que estemos. O sea, los pacientes con ELA van a hacer esto muy rápidamente, bastante vertical, y otros pacientes, como puede ser el síndrome de hipoventilación o obesidad, lo puede hacer más a lo largo del tiempo. Lo importante es que para cuando ustedes abordan cualquiera de estas patologías, lo primero que tienen que empezar a interrogar y a conversar con el paciente es la calidad de su sueño. Es allí donde van a estar los primeros síntomas de los pacientes. Cuando ustedes se encuentran, que es lo que le pasa a la gran parte del mundo hoy, pacientes que ingresan en cor pulmonar descompensado con insuficiencia cardíaca derecha, hemos llegado bastante tarde y hemos obviado toda esta escalera de signos que van a ir presentando estos pacientes. Ahora sí, Jimé. Bueno, entrando ya dividí la charla en tres grandes grupos. Vamos a hablar de la ELA como emblema de las enfermedades neuromusculares, vamos a hablar de EPOC y vamos a hablar de hipoventilación y obesidad. Dentro de la ELA me gusta comenzar con este trabajo que es uruguayo, que está publicado en una revista muy importante, que es los integrantes de CELAU, donde ellos describieron que la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, perdón, ellos no la describieron, pero para entrar a abordar el tema, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa de evolución fatal, independientemente de lo que nosotros hagamos, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras superiores e inferiores que genera debilidad muscular progresiva y su posterior parálisis independientemente de lo que se haga, que tiene una incidencia y una prevalencia que en el Uruguay va de 1.95 cada 100.000 en los hombres a 0.8, pero sobre todo lo que me interesa mostrarles que en el Uruguay en el 2008 tenía una sobrevida media de 19 meses. Hoy, al año 20, más o menos la sobrevida global en el mundo es de unos 30 meses, desde el comienzo de los síntomas, y el retraso al diagnóstico en estos casos muchas veces es de 12 a 14 meses, o sea, la diagnosticamos y la abordamos tarde a la ELA. Ese es uno de los puntos donde se debe de trabajar mucho en el diagnóstico cada vez más precoz y la derivación al neumólogo en el momento del diagnóstico. Le voy a mostrar evidencia muy buena al respecto en ese sentido. Siguiente, Jimé. Esta es una publicación de hace muchísimos años, desde el inicio, donde lo importante de ver acá es que cada paciente con ELA es diferente a otro.
si bien la capacidad vital de estos pacientes medida a lo largo de los años va a ir declinando, saber cómo declina cada uno de estos pacientes es imposible. Fíjense acá, cada uno tiene una velocidad de caída de su capacidad vital que va a algunos de poquitos meses, 3, 4 meses, hasta otros a 60 meses y siguen con más de la capacidad vital. ¿Esto de qué nos habla? De que nosotros tenemos que evaluar al paciente con ELA en el primer momento que llega con una serie de parámetros que les voy a comentar para poder tener idea de cómo estamos en el día cero y compararlo en la evolución, porque ese cambio me va a permitir adelantarme a la necesidad de ventilación. Y cuanto menos sé yo de ventilación, más precozmente lo agarro, mejor va a ser la posibilidad de éxito que yo tenga en esa ventilación. Eso es un concepto que les quiero transmitir. Nadie nació sabiendo ventilar. Ventilar a un paciente con ELA es muy difícil. Marta me mira y lo asienta. Pero cuando uno lo toma precozmente, lo habla con el paciente ingresa caminando a su consultorio y uno ya lo va hablando y lo va diciendo, mirá que esto lo vamos a tener que necesitar, nos va a permitir comenzar con presiones subterapéuticas, tal vez en modo CPAP con 4 de presión igual. No le voy a estar haciendo nada, pero va a haber un acostumbramiento facial a la máscara, va a haber un acostumbramiento al equipo y ahí progresivamente van a permitir ir ganando minutos y horas de tratamiento hasta que cuando él lo necesite, el paciente va a estar sabiendo de qué se trata y va a estar adaptado a un equipo que lo va a ayudar y le vamos a aumentar la supervivencia, como vamos a ver. Siguiente, Jimé. Bueno, y esto no lo inventé yo, no lo inventó Tavares tampoco, pero el mundo dice que hay una sola manera de abordar la ELA, que es en equipo. Y lo que pasa en la vida real es que el equipo es uno solo, uno de ustedes con un paciente con ELA. Bueno, eso es fracaso asegurado. Independientemente de todas las ganas que le podamos poner y que uno lo hace y va y los tiene a los pacientes y esto, uno no lo trabaja en equipo, es imposible de mejorarle la calidad de vida y la supervivencia a los pacientes con ELA. Siguiente, Jimé. Lo decía ya la Academia Americana de Neurología cuando liberó su primera guía de manejo para este tipo de pacientes. Lo voy a leer textual. En el año 97, las consultas multidisciplinarias demostraron mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes con una evidencia 1C, además de ofrecer un importante ahorro en los costos sanitarios frente al sistema de atención del modelo tradicional, ya que se optimizan los recursos y se fomenta la experiencia con el resultado de un mejor abordaje de los pacientes. Y ellos, en ese año 97, sugerían que deberían de participar un neurólogo, un neumólogo, un médico rehabilitador, un fisiatra, un fisioterapeuta, un licenciado, enfermería, asistente social y nutricionista, e idealmente se podía contar con un terapista ocupacional, un genetista, un psicólogo, un cardiólogo, un otorrino y un oftalmólogo que integraran el abordaje de este tipo de patología para poder lograr que las mismas sean integradas en una única agenda, porque los pacientes, como ustedes saben, tienen severos trastornos de movilidad, entonces no podemos pedirle que venga hoy, mañana el otorrino, pasado el cardiólogo, es imposible. Entonces sugieren que sean integradas para evitar justamente esto y, bueno, y marcar un cronograma de controles de estos pacientes independientemente de la situación de cada paciente. Siguiente. Año 97. Año 2017, Canadá, uno de los centros tal vez más importantes del mundo en abordaje del tratamiento de la ELA, publican su guía de manejo. Fíjense toda la cantidad de listas de especialistas que intervienen en la unidad de ELA de Canadá. ¿Los contaron? Siguiente. Yo sí los conté. Son 20 especialistas que tienen en el abordaje de la ELA para lograr, sí, por supuesto, mejor calidad de vida y mayor supervivencia de estos pacientes, mayor integración social, etcétera, en el abordaje de los mismos. Siguiente, Jiménez. Con esto lo que le quiero transmitir es que ese concepto de abordaje multidisciplinario es real, el mundo lo está llevando adelante, lo hace con éxito, y es el camino que tiene que enfrentar, tenemos que enfrentar hoy por hoy para poder mejorarle la sobrevida a nuestros pacientes. El principal mecanismo fisiopatológico en la ELA es la debilidad muscular.
Fundamentalmente, como mostró muy bien Cecilia, los músculos afectados van a ser todos, los inspiratorios, los expiratorios y los orofaringeos, que me va a llevar a 3 mecanismos: a tener hipoventilación alveolar, a tener una tos ineficaz y a tener una desprotección de la vía aérea. Cuando hay compromiso orofaringeo y compromiso del tubo digestivo, esto me va a llevar a la desnutrición. Hay abordaje de cuándo y cómo, de qué manera hacer una gastrostomía en este paciente. No es el objetivo de esta jornada, pero hay que pensarlo. Cuando comienza a haber hipoventilación, empieza a haber alteración de la calidad de sueño. Comiencen y pregunten a su paciente cómo duerme, cuántos despertares, cuánta calidad, si se levanta cansado, si le duele la cabeza a la mañana, etc. Hay que evaluar la tos y hay que prevenir infecciones. Siguiente, Jiménez. Es imprescindible hablar de ELA y no hablar de fisioterapia respiratoria. Van de la mano, hay fisioterapia preventiva y hay fisioterapia activa, y hay un montón de recomendaciones de acuerdo a la capacidad vital. Los pacientes y los familiares y el equipo asistencial debe saber el manejo de estas secreciones, es fundamental. Va a haber gente más idónea que va a hablar de esto hoy, así que no me voy a introducir. Siguiente, Jimé. Lo que sí le voy a decir es que la debilidad muscular y el sueño comienza a haber hipoventilación durante etapas del sueño REM, que lleva a microdespertares, que me da somnolencia, que da alteraciones cognitivas, que me da cansancio en ese paciente. Tal vez, si el paciente es un lentamente progresivo y comienza a tener síntomas en esta etapa, lo puedo solucionar con un estudio de sueño y un CPAP, y así pasan mucho tiempo, y ya lo introduzco en una forma de ventilación. Cuando empieza a haber disminución de la eficacia del sueño, comienza a haber deprivación del sueño, duermen cada vez menos. Empieza a haber depresión del impulso central, que me va a llevar a la hipoventilación alveolar nocturna primero y diurna después, que va a requerir apoyo para poder corregirla. Siguiente, Jimé. Esto es lo que he extraído de un libro, pero es tan clara la imagen que me gusta ponerla. Una oxicapnografía, fíjense, etapa de sueño REM, PCO2 que aumenta, saturación que cae en picos y se mantiene. Ustedes fíjense que después de salir del sueño REM se mantiene la PCO2 elevada. Y cuando el paciente va acumulando esto durante la noche, cada vez más va teniendo valores más elevados y más mantenidos de PCO2 en el tiempo, que es lo que tenemos que pesquisar en estos pacientes. Por tanto, cuando le vayan a hacer una gasometría, incluso venosa si quieren, que sea lo más temprano en la mañana posible. No a la consulta a las 2 de la tarde porque voy a llegar tarde. Tiene que ser 6, 7 de la mañana y lo más precoz de que el paciente, a la hora de que el paciente se levante. Es ahí donde tengo éxito de poder pescarlo un poquito antes. ¿Qué es lo que comienza? Lo mostró Nicolás hoy, pero cuando comienza a haber un aumento de la PCO2 y disminución del pH, comienza a elevarse el bicarbonato, comienza a disminuir el cloro. Entonces, tal vez si hago esa gasometría tardía, lo que puedo encontrar es todavía el mecanismo de compensación, un bicarbonato alto con cloro bajo, sospecho. Algo está pasando en el sueño, lo tengo que estudiar. Lo segundo, cuando comienza a haber estos episodios de saturación y se comienzan a acumular en lo que conocemos como el tiempo, el TC90, el tiempo acumulado que el paciente está por debajo de 90%, comienza a haber mecanismos también compensadores. La PCO2 me va a dar la vasodilatación cerebral y el paciente generalmente va a tener cefalea matinal, dependientemente del valor de la PCO2, cuanto más alta, más sintomática. Pero de los signos es bastante predictivo, tiene un alto valor predictivo positivo. Los despertares de sueño, alteración del sueño alterado, somnolencia diurna, confusión, fatiga. Cuando comienza a tener desaturaciones más prolongadas, por encima del 10% de la noche, comienza a haber un aumento de la eritropoyesis, nuestros pacientes van a ser poliglobúlicos, lo puedo detectar también por el hemograma. Y cuando comienza una etapa muy posterior, vasoconstricción pulmonar mantenida, tratando de mantener ese equilibrio fisiopatológico, comienza a haber hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca derecha congestiva, el clásico, todo tríade de Pickwick, el paciente abotagado, somnolento, dormido, poliglobúlico, etc. Siguiente. Por tanto, cuando hacemos el diagnóstico de ELA, tiene que haber una valoración multidisciplinaria inicial. El rol que va a tener el neumólogo es central en el abordaje de estos pacientes.
El paciente puede estar sintomático con los síntomas nocturnos, matinales o signos de insuficiencia respiratoria, o ya tener una tos ineficaz en la primera consulta o compromiso vulvar. Tengo que empezar a considerar la ventilación. Y si el paciente está asintomático, entra caminando a nuestro consultorio, me mandó el neurólogo, no tengo nada, igual le tengo que hacer los estudios del día cero. Igual. ¿Ah? Saturarlo, si satura mayor a 92, como mínimo puedo tener una gasometría venosa para chusmear el bicarbonato, a ver cómo está, y tal vez encuentre una PCO2 elevada. Pero si ya satura menos de 92, hagamos una gasometría arterial y, como les comenté, lo más temprano en la mañana posible. Hagamos un pico de flujo en todas las consultas que venga un paciente neuromuscular para tener una linealidad del pico de flujo, como lo hacemos en el asma. En estos pacientes tal vez es más importante. Hagamos un funcional respiratorio basal en el día cero para saber evolutivamente cómo va a ir cayendo esa capacidad pulmonar, porque no es lo mismo tener 90, 85 de capacidad vital en la primera consulta y 70 en la segunda a los 3 meses y todavía no tiene indicación de ventilación, pero le cayó 20% la capacidad vital. Algo está pasando, tal vez es un declinado rápido. Entonces tengo que tener un funcional respiratorio en el día cero. Tengo que tener una placa para evitar complicaciones en el día de mañana, tal vez tenga una parálisis diafragmática, tal vez ya se aspiró y tiene una telectasia, entonces tengo que tener una placa del día cero. ¿Ah? Y como mínimo gesto una oximetría nocturna y o poligrafía o polisomnografía, dependiendo del centro, pero la oximetría nocturna, buscando ese tiempo acumulado menor al 90%, 5 a 10% en la noche, es fundamental. Y como criterio evolutivo. Son todos estudios que en cualquier parte del país donde estemos lo podemos hacer, y creo que si los hacemos vamos a brindarle una mejor calidad de vida a los pacientes con ELA. Hay un montón, bueno, tenemos que programar una visita de control para ver esto y como mínimo cada 2 o 3 meses son pacientes al principio que los tenemos que ver con mayor frecuencia para detectar o sospechar eso, cada una de la caída de la capacidad vital que tenga cada uno de estos pacientes hasta que nosotros no sepamos cómo se comporta nuestro paciente con ELA, más estrecho tenemos que tener los controles. Siguiente. Siguiente, Jiménez. Se me durmió el asistente. Bueno, cuando les hablaba del rol del neumólogo, este trabajo es, a mi juicio, brillante. Es un trabajo de La Coruña, el centro de La Coruña, publicado en 2014, donde ellos no tenían un centro de ELA, y simplemente revisaron su base de datos y cómo manejaban los pacientes que tenían con ELA. Se dieron cuenta que durante 10 años habían tenido 114 pacientes que habían ingresado al hospital con el diagnóstico de ELA. El 60% de ellos habían sido evaluados y seguidos por un neumólogo. 38% nunca fueron evaluados por un neumólogo. El 10% tomó contacto con el neumólogo en la insuficiencia respiratoria aguda, ya descompensada, una situación bastante dramática para todos aquellos que han visto un paciente con ELA descompensado. Y el retardo, el tiempo entre el diagnóstico de ELA y la consulta con el neumólogo medio era de 12 meses, más o menos 15, etc. De los 43 pacientes de estos 114 que recibieron ventilación no invasiva, 26 lo hizo de forma programada y la supervivencia fue de 27 meses. Ahora, 11 pacientes iniciaron su contacto con la ventilación no invasiva en urgencia, la supervivencia fue de 14 meses. Cuando tomamos la supervivencia desde que empezó con BNI hasta que el paciente fallece, con evaluación de neumólogo previa, paciente que había tenido una consulta programada, se habían hecho los controles que les mostré y se conversó, se hablaron de los beneficios y las contras de la ventilación no invasiva. La supervivencia fue de 12 meses y cuando el neumólogo no lo vio, el paciente vivió 2,8 meses de sobrevida posterior. Siguiente. Está graficado, en ambas curvas fue significativamente positivo, en punteado con evaluación con neumólogo y en negro continuo sin evaluación. Y los autores concluyen que la ventilación mecánica no invasiva
aumentaba la supervivencia de la ELA total, pero la evaluación neumológica programada tenía un impacto favorable en la supervivencia de los pacientes con ELA y constituía un elemento esencial en el manejo multidisciplinario de la enfermedad. Por tanto, nos tenemos que hacer cargo de lo que nos corresponde y cuando nos toca un paciente con ELA lo tenemos que abordar de la mejor manera posible y de la manera más integral posible dentro de cada uno de nuestros centros de trabajo. Siguiente, Jimé. ¿Qué nos dicen las dos guías? Les voy a mostrar rápidamente la europea y la americana, que están publicadas y a disposición de todos ustedes. Cuando tengo una evaluación, tengo que evaluar los síntomas. Siguiente, Jimé. Los síntomas ya lo saben, la presencia de disnea, fundamentalmente de ortopnea, síntomas nocturnos, somnolencia, etc. Algunos signos, siguiente. Hacer las pruebas de función pulmonar. Si ya tengo en la evaluación del sueño una evaluación de escala de Epworth mayor a 9, ese paciente tiene un criterio para comenzar con meningitis nocturna, ni que hablar si tiene síntomas. Si tiene síntomas y una capacidad vital menor al 80, la europea se fue un poquito más adelante, más en el sentido de lo que yo le quería transmitir, de tratar de adelantarnos, de ventilar cada vez más precozmente a los pacientes con ELA para tratar de prolongar esa supervivencia. 80% menos de 80% de capacidad vital, pero con síntomas, esnifado, fuerzas musculares, o ni que hablar si tiene una gasometría, tengo que sentarme, aquí lo dice, sentarme con el paciente y la familia a hablar de todas las opciones, momento duro de la consulta. Venga toda la familia, venga el paciente, hablemos a calzón quitado de cómo lo puedo ayudar yo y qué es lo que quiere él. De aquí en más, tenemos criterios de BNI. Siguiente. Tenemos que comenzar a hablar en mayor o menor medida del documento de voluntad anticipada. ¿Tá? Porque si llega después el evento agudo y la hermana de España que quería que lo ventile y no sé qué, y el intensivista malísimo con nosotros, pero mirá lo que me trae, tenemos un bruto lío. Entonces, cuando todo lo hacemos con mayor naturalidad y nos sentamos y conversamos y le explicamos pro y contra de la ventilación, y firmamos este documento que no es único, él no se encadena este documento. Puede venir la consulta siguiente y decir, mira, no, lo pensé mejor, no estoy de acuerdo. Lo revocamos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero hay que hablarlo y hay que firmarlo o a intentar, por lo menos, para evitar complicaciones en el futuro. Y aquí se habla de ventilación no invasiva, los alcances, las limitaciones, se habla de ventilación invasiva, las complicaciones que haya. Yo no tengo experiencia en ventilación invasiva ni por traqueostomía, se lo digo así al paciente, no tengo experiencia, pero hay gente que la tiene, podemos conversar si puedes hacerlo. Y bueno, creo que es un momento, y si el paciente acepta comenzar en forma progresiva hasta que fracase y tenemos que tener un contacto con las unidades de cuidado paliativo de cada uno de nuestros centros para integrar ese paciente rápidamente a eso. Siguiente. No, la guía americana del 2009 es simplemente el valor del pico flujo para la fisioterapia precoz, muy precoz, y los valores, como le comentaba, la capacidad vital, lo único, ellos planteaban en el 2009 una capacidad vital menor a 50%, ya como indicación. Yo creo, estoy más con los europeos, que tiene que ser mucho más precoz, y si ustedes tienen poca experiencia, mucho más todavía en comenzar a intentar ventilar este tipo de paciente o derivarlo a un centro como puede ser el Maciel, el Clínica, etcétera, que lo puedan ayudar a ventilar. Siguiente. Simplemente para mostrarle, este fue el trabajo que está citado en ambas guías, trabajo de Burke, un trabajo inglés, publicado en 2006, donde ellos demuestran beneficio demostrado en aumento de la calidad de vida, sobre todo en la ELA no vulvar. En ELA vulvar la calidad de vida fue levemente positiva y sí hay un aumento significativo de la supervivencia, también en ELA no vulvar, cuando el compromiso vulvar está presente, el fracaso de la BNI es mucho mayor, aunque no es total, como ahora les voy a mostrar, pero bueno, este fue el trabajo que llevó a las guías a recomendar y a
a decir que la ventilación no invasiva aumentaba significativamente la calidad de vida de los pacientes con ELA, la calidad de sueño, porque dentro de los scores de calidad, que no los puse para no aburrir porque son bastante tediosos, se evalúa la calidad durante el día y la calidad del sueño. En ambos es score de calidad de vida, se mejora la eficiencia de sueño y se mejora la calidad de vida durante el día. Siguiente. Este fue trabajo recientemente publicado, fines del 2018, por un grupo español, bastante extenso, donde ellos demuestran en ELA vulvar, una supervivencia en ELA, ya fíjense, yo les dije 30 meses de promedio, este grupo español tiene 43 meses de supervivencia media en los pacientes con ELA versus los no tratados, cuando el inicio de la BNI es de 18 meses versus 3 meses los no tratados. Siguiente. Y cuando el compromiso es vulvar severo, en este grupo, es un grupo de expertos con mucha experiencia en ventilación, comenzaron ellos también con las mismas dudas que podíamos tener, a ver qué podían hacer con su paciente con ELA, ventilado con modos ventilatorios mucho más específicos, con altas presiones. Bueno, lograron una supervivencia bastante significativa en ELA con compromiso vulvar severo. Siguiente. Ahora bien, el paciente acepta la BNI, ¿cómo la inicio? ¿Dónde? ¿Qué equipo? ¿Qué mascarilla? ¿Qué modo? ¿Cuáles son los cuidados que debo tener el paciente del equipo? ¿Cómo saber si estoy siendo favorable? Son algunas de las preguntas que las va a responder Alejandra ahora. Siguiente. Si el paciente acepta, se comienza. Si no acepta, se replantea en la evolución. Los pacientes cambian de opinión a lo largo del tiempo. Siguiente. Para finalizar el manejo de la ELA, les dejo el decálogo de la CEPAR, que me parece que está bastante integral, tiene 10 puntos. La valoración de la función pulmonar debe realizarse en todo paciente neuromuscular, aún en ausencia de síntomas, y debe monitorizarse posteriormente, o sea, lo tengo que repetir en el tiempo, no es una vez y yo lo hice. Lo tengo que seguir haciendo y viendo cómo va evolucionando. Para la elección de tratamiento es muy importante distinguir los de rápida de los de lenta evolución, me va a permitir articular y mucho más en nuestro sistema, donde no tenemos la cobertura de la mayoría de los equipos, entonces eso es un problema, nos tenemos que anticipar. Es conveniente evaluar la posible existencia de enfermedad cardiovascular y patología aspirativa asociada, o sea, los pacientes no son solo ELA, son ELA más otras cosas, hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, etc. Siguiente. Y bueno, son los 10 puntos importantes que recomiendo que todos los tengamos presentes. Siguiente. Bien. Ventilación en EPOC estable. GOL 2020 que salió la semana pasada. BNI aumento, el soporte de ventilación crónico, BNI aumenta el tiempo libre a la rehospitalización en pacientes seleccionados, particularmente aquellos con hipercapnia diurna persistente, mayor a 52 con un nivel de evidencia B. Siguiente, Jimé. Y la guía europea también recientemente, hace un mes, publicado, lo que básicamente concluye que las recomendaciones de BNI en EPOC estable, hipercápnico, tiene que estar presente en el manejo de los clínicos, o sea, es algo que lo tenemos que tener cada vez más presente. Siguiente. Los fundamentos de la presencia de hipercapnia ha demostrado ser un determinante independiente de la mortalidad. Su corrección es una intervención importante para mejorar el pronóstico. Su uso en este contexto es cada vez mayor a nivel mundial. Disminuye la hiperinsuflación, disminuyendo la carga de trabajo de los músculos respiratorios. Aumenta la quimiosensibilidad ventilatoria a la PCO2. Son sus principales mecanismos para beneficiar a este tipo de pacientes. El primer trabajo que demuestra algo de evidencia en 2009 de McEvoy en Inglaterra también, 144 pacientes con EPOC hipercápnicos severos, randomizaron BNI más oxígeno versus oxígeno solo y demostraron un leve aumento de la supervivencia, 28 meses contra 20, pero disminuyeron la calidad de vida de esos pacientes, por tanto las guías ahí dijeron una recomendación débil. Usaron IPAP de 13, presión de soporte de 8, no hubo cambio significativo en la PCO2, por tanto, a 2009 la evidencia era ambigua. Siguiente.
pero hoy es un poquito más clara. 2014, este metaanálisis alemán, 36 centros de Alemania y Austria, 195 pacientes, GOL 4, fíjense, BEPS de promedio en el grupo control 27 versus 26 en el grupo BNI, randomizado en 2 grupos a las 4 semanas, pacientes que ingresaban con acidosis respiratoria, se iban al alta hipercámnicos, porque hay un 30 o un 40% que normaliza al mes la hipercapnia en forma espontánea, y a las 4 semanas reevaluaban a los pacientes y los randomizaban a ventilación no invasiva, presión de soporte con presiones altas, IPAP de 21, EPAP de 5, frecuencia de respaldo, con el objetivo de tratar de disminuir mortalidad y reducir PCO2. Siguiente. Y lo lograron. Cuando evaluaron sobrevida, en el acumulado al año, los pacientes que en el grupo control tenían un 33% de mortalidad al año versus 12% al año los pacientes con ventilación no invasiva, está en otra unidad, pero lograron disminuir o bajar al menos 20% el nivel de la PCO de estos pacientes y alcanzaron algunos de los objetivos secundarios, mejoraron pH, saturación, bicarbonato, el BEF, hubo una leve mejoría en el T de la marcha de 54 metros versus 23, mejoraron calidad de vida y no hubo cambio en la PaO2, en el volumen residual ni en la capacidad pulmonar total de estos pacientes. Siguiente. Y justifican esta Task Force que el panel de expertos decidió una recomendación condicional para BNI en EPOC hipercámnico estable, demuestra beneficios en la calidad de vida, disnea y tolerancia al ejercicio. La evidencia también sugirió posibilidad de pequeña reducción en la mortalidad y la hospitalización en ventilación. También disminuye los costos, por tanto, hoy creo que tenemos que empezar a pensar más en BNI en EPOC estable. Siguiente. Simplemente un mismo trabajo para ver lo mismo, que demuestra versus oxígeno que la expectativa aumenta de la sobrevida. Siguiente. Con presiones cada vez más altas, fíjense ustedes que acá este trabajo intentaba llegar a presiones de IPAP de 25 para tratar de lograr mejores beneficios de estos pacientes. Siguiente. Y también lograron disminuir el tiempo al reingreso y reducción del riesgo absoluto de muerte de un 17% del seguimiento a los 12 meses en este tipo de pacientes. Siguiente. Y el único trabajo que está descrito en cuanto a decir hasta cuándo lo comencé a ventilar, ese EPOC estable mejoró, se la suspendo, sí o no, bueno, está hecho en este trabajo, la recomendación es débil, poquitos pacientes, 26 pacientes que estaban ventilados luego de una agudización con el objetivo de ver el tiempo al deterioro clínico con estas presiones. A los 6 meses se randomizaban a 2 grupos, se suspendía la ventilación en unos versus manteníamos ventilación y se seguían otros 6 meses. Siguiente. Y lo que ellos encontraron es que la probabilidad del deterioro clínico es mucho más alta en los pacientes que se les suspendía la ventilación en los siguientes 6 meses versus en el que se la mantenía, e incluso deterioraban su T de la marcha, o sea, empeoraban en su calidad de vida porque caminaban menos y se fatigaban más. 77% de los pacientes que se suspendió la BNI presentaron deterioro clínico a los 12 meses versus 15% en el grupo de BNI. Por tanto, ojo, parece que cuando ventilamos un EPOC estable llegó para quedarse y solamente en algunos poquitos pacientes se la voy a poder quitar. Siguiente. Por ende, hipercapnia persistente, sintomática, luego evento grave, que haya requerido BNI hospitalaria, este paciente parece que se debería ir con BNI. Idealmente se podría esperar 2 a 4 semanas. El exacerbador frecuente, cuando hay superposición con otra patología, se recomienda la ventilación y se recomienda tener extremo cuidado y selección de los pacientes para su eventual retiro. Siguiente. Para finalizar, 3 diapositivas sobre el síndrome de hipoventilación-obesidad, otro de los integrantes de este grupo. La definición es por todos ustedes conocida: índice de masa corporal mayor a 30, hipoventilación crónica, PCO2 mayor a 45, disturbio respiratorio del sueño. Casi la mayoría de los pacientes con síndrome de hipoventilación asocian SAOS severos, casi el 90% según citan estos autores. Sí, como ven aquí, a medida que aumenta el índice de masa corporal, el riesgo, la probabilidad
de asociar SAOS es mucho mayor, tienen mucha comorbilidad cardiovascular, 80% hipertensión, 30% insuficiencia cardíaca, de 50 al 80% hipertensión pulmonar, diabetes, etcétera. O sea, son pacientes que generalmente van a tener un evento cardiovascular mayor a lo largo de su vida, tenemos que tenerlo muy presente. Siguiente. La supervivencia del obeso hipercámnico versus el normocámnico es muy significativa, por tanto, en los obesos tengo que pensar en síndrome de hipoventilación obesidad. Siguiente. Por suerte ya lo hizo ATS, publicó recientemente, ahora hace cuestión de 2 o 3 meses, la guía de manejo, está bastante detallado cómo es el algoritmo de seguimiento. Siguiente. Empieza por la sospecha, si el paciente lo tengo en la policlínica, es un obeso estable y tiene alta probabilidad, o sea, índice de masa corporal mayor a 35, síntomas poliglobulia, tengo que ir a una gasometría arterial directo. Ahora, si es de bajo riesgo, paciente con sobrepeso o obesidad leve, de 30 a 35 de índice, sin síntomas, me sirve una gasometría arterial. El punto de corte con un alto valor predictivo positivo es 27 de bicarbonato. Si el paciente tiene más de 27 de bicarbonato, está compensando crónicamente, tengo que ir a una gasometría para comparar esto. Si está menos de 27, puedo seguir controlando a ese paciente. Si confirmo la hipercamia, tengo que ir a un estudio de sueño. Siguiente. Si confirmo la hipoventilación obesidad, la enorme mayoría de los pacientes tienen síndrome de hipoventilación obesidad asociado a apnea de sueño de grado severo. Ese paciente puede ir a titulación con CPAP. Si el paciente se adapta, va a continuar con CPAP y va a ir a considerar la eventualidad de cirugía bariátrica, que hay evidencia aquí. Si el paciente no se adapta o no logro la corrección de los parámetros ni el trastorno del sueño, tengo que intentar eventualmente ventilación no invasiva y también derivar al paciente a cirugía bariátrica. Siguiente. Final. Gracias. Bueno, preguntas para alguna de las exposiciones que hayan habido hasta el momento. Si no, creo, vamos a hacer un break acá. ¿Qué valor le das a la oxicapnografía? No, sí. Recientemente, yo fui al argentino, no fui a ninguno de los congresos ni europeos ni demás, pero fui específicamente a esto y salió la misma pregunta. La oxicapnografía en Latinoamérica hay muy poca experiencia por el elevadísimo costo que tienen, sobre todo de la membrana. Idealmente lo plantean los centros de referencia como ideal, pero los costos operativos, incluso tuve la posibilidad junto con Jimena también de conversar con la gente de Chile, del programa de neuromusculares. Ellos tenían 3 equipos y lo continuaron por las cuestiones operativas de trasladar el equipo, calibrarlo les llevaba 1 hora y el costo era elevadísimo y si bien les daba mucho rendimiento, esas 2 limitantes, hasta el momento, hasta que la tecnología no avance y permita equipos más sencillos, creo que vamos a seguir manejando de esta manera. Ana. Quedó lejos. Vení más cerca, amiga. Estoy media engripada, por eso bueno, fue. Bueno. No, en realidad no, sí, es verdad lo que dice. Yo fui en el europeo, hubieron algunas sesiones de oxicapnografía, y nosotros hemos tenido hace un año la experiencia con un capnómetro transcutáneo, en el cual se ha evaluado la gasometría arterial y la PCO2 con muy poca variabilidad entre uno y otro, menos de 2 milímetros de mercurio de diferencia. Y el valor que tiene, más que nada que lo puntual, que no sería la tendencia en la noche de la PCO2 y una herramienta muy útil para lo que es la titulación de la ventilación. O sea que eso es una herramienta que si se puede utilizar, tiene gran valor para evaluar. Después vamos a hablar un poquito, porque traje algún ejemplo, para ver la tendencia y cómo varía la PCO2 a lo largo de las distintas etapas de sueño, porque con la gasometría tenemos buena correlación de PCO2, pero en la vigilia o recién despertado. Pero sin embargo evalúa en las distintas etapas de sueño si se corrige o no con los niveles propuestos. ¿Alto costo cuánto? No, el equipo es más caro.
Sí. de alto costo, y entonces agrupan pacientes, 3, 4 pacientes problema en un centro de referencia, creo que es el Ferrer, que está de Vito en Argentina. Para esos pacientes problema utilizan la membrana 3, 4 noches hasta que... No, la membrana dura un mes. Dura un mes independiente de la cantidad de estudios que hagas. O sea, si hiciste uno en un mes o 40 en un mes, dura un mes. Entonces, claro, uno intenta hacer el mayor número de estudios posibles en ese mes. Incluso el año pasado en verano, que había menos pacientes, cuando se acabó la membrana, enero y febrero, en ese mes no utilizamos, porque realmente es costosa, y si vas a hacer 3 estudios sale muy caro para un mes. Pero la membrana dura un mes, es costosa. Por suerte en nuestro país la está subvencionando mes a mes y no hemos tenido interrupciones desde el inicio. Y bueno, creo que es una buena medida si hay un flujo importante de pacientes, o por lo menos se puede hacer un estudio por semana. O, lo que pasa es que no se puede hacer 2 porque hay nosotros tenemos un solo capnómetro. Sí, de clínica. Y la membrana, el costo de la membrana no es tan, yo pensé que era más caro, pero son alrededor de $800 la membrana. Sí, se vende en servicio, sí, hemos hecho particulares, sí. Le voy a pedir a Marta alguna reflexión, que tiene mucha experiencia en neuromusculares. No sé, algún punto que tuvieras que destacar, sobre todo para los más jóvenes, que cuando se enfrentan a un paciente con ELA, tal vez en el medio mutual de nuestro país, que es bastante hostil para el paciente y para nosotros, en manejarnos de esta manera, a ver cómo manejarse. Sí, la verdad que me gustó mucho tu presentación, abarcaste casi todos los puntos importantes, ¿no?, de la ELA. Yo lo único que agregaría es en la parte de funcionalidad, no olvidarse de hacer, cuando tenemos un paciente, pensamos ELA, hacerle una espirometría sentado y acostado, porque a veces esa diferencia puede poner manifiesto que tiene debilidad muscular, digamos, y es importante para hacerlo. Lo otro que me parece importante es lo que vos dijiste, que es un concepto bastante nuevo y que realmente yo estoy de acuerdo, que es el comienzo precoz de la ventilación no invasiva. Antes se esperaba que tuviera una capacidad vital de 50%, pero estos trabajos, sobre todo el que vos mostraste, realmente demostró que mejora, es alto, 80, si tiene síntomas de hipoventilación. Pero realmente, digo, es para verlo y considerarlo. Después lo vamos a ver, yo traje un caso clínico que justamente tiene esas vertientes, digamos, las dos cosas. Y bueno, el otro es el tema de la alteración vulvar. Siempre se decía que ventilar a un paciente con ELA, con trastornos vulvares, es complicado. Yo no tengo mucha experiencia, pero la que he tenido, creo que solo uno no pude ventilarlo, fue imposible por la hipersalivación, la cialorrea que tenía el paciente, no toleraba máscara alguna. Pero en todos los demás, a pesar de tener algún trastorno vulvar, se termina adaptando. Y entonces ese trabajo también muestra eso, muestra que también hay que intentarlo y siempre, aunque tenga trastorno vulvar. Porque también esos pacientes mejoran la sobrevida. Y bueno, y como vos decís, el equipo multidisciplinario es fundamental, ¿no? Yo creo que eso, la verdad que cuando cae un paciente con ELA, uno se siente como que le cayó al pobre paciente y a uno un peso terrible. Pero si eso realmente, y en algunos lugares se puede hacer compartido, o sea, verlo con el neurólogo, verlo con el fisiatra, con el fisioterapeuta, con el nutricionista, cuándo decidir la gastro. Nosotros ahora tenemos una paciente que estamos continuamente entre todos discutiendo cuándo hacer, qué pasos dar, ¿no? Y realmente para uno te saca ese peso de la decisión, ¿no? Entonces digo, creo que como vos decís, es fundamental el equipo multidisciplinario. Y una última, que también se vio en algunos trabajos, perdón, pero es mi tema también, sí, que es los pacientes se ha visto que mejoran los EPOC hipercápnicos, la ventilación no invasiva,
junto con rehabilitación. Bueno, yo lo quería decir porque, bueno, no tengo que decir. No tan así haciendo rehabilitación durante el ejercicio, que hay trabajos que demuestran que sí, eso es discutido, pero sí, si el paciente se ventila de noche y además se rehabilita, bárbaro. Yo quería decir solo una cosa, que ahora que lo buscaba Martín a ver si estaba, en esto de la multidisciplinaridad de los CELA, acá ponían en lo que mostró, en lo que mostramos recién, ¿no? Ponían el grupo de paliativos como muy abajo. Yo creo claro, que sobre todo además por el gran desarrollo que tiene en el Uruguay, que el lugar de los paliativos es mucho más alto y que es la posibilidad de la integracionalidad, que ellos ya lo tienen desarrollado, ya lo tienen en marcha, y lo que nosotros que tenemos como muy dificultoso, que nos da mucha impotencia cuando tenemos los pacientes, es la posibilidad del acceso y del seguimiento domiciliario de estos pacientes, que ya está todo desarrollado, ¿no? Entonces es un equipo que yo por lo menos con los pacientes que tengo en el ámbito mutual, que son los que te dan más impotencia de todos, yo me apoyo mucho en ese equipo. Y cuando no vienen de ahí, que es horrible, porque ya los agarramos tarde, los mando para ahí enseguida.